Siempre venciendo, siempre triunfando, al frente vemos al Rey. En la batalla ruda guiando a los que son de su grey. Ved cuál avanzan valientes, siempre cubiertos de honor, mientras entonan sonrientes himnos de gloria al Señor. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es del atleta el ganar, solo es del fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, ¿quién este rey puede ser? ¿Quiénes las huestes que él va guiando con infinito poder? Él es Señor de lo creado, el Redentor celestial. Ellos los que han rescatado de los poderes del mal. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es del atleta el ganar, solo es del fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, tu Salvador inmortal, a cuyo paso vas derrumbando todos los tronos del mal. Haz que las huestes que hoy guías, siéndote fieles aquí, hay en el fin de sus días toda la paz que hay en ti. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es del atleta el ganar, solo es del fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, buen día. En esta hora vamos a tener el tema El creyente en un mundo idólatra, basado en el libro de los Hechos, capítulo 17, de los versículos 16 al 23. Y vamos a analizar un poco la historia del apóstol Pablo y cómo es que se enfrenta a vivir dentro de un mundo que es plenamente influenciado por la idolatría en Grecia. En sus viajes misioneros, el apóstol Pablo hace referencia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, y nos enseña cómo utilizar las situaciones que suceden en ese momento para predicar el Evangelio. Por ejemplo, de los Juegos en Olimpia, o cómo debate contra las situaciones filosóficas de esa época en Atenas, Grecia, cuando enseña en el Areópago. Mis amados hermanos, en nuestra época nos toca predicar las buenas nuevas de salvación cuando estemos en tiempos donde el culto a los muertos, que sus orígenes son costumbres prehispánicas, o el culto a la Santa Muerte. Nos podemos preguntar, hermanos, ¿cómo empleamos esta situación para compartir el Evangelio? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y nos has levantado, Señor, y hemos visto, Señor, tu poder, Señor, en medio del Evangelio, donde tú has resucitado, Señor, a tu Hijo Jesucristo, lo levantaste de la muerte y nos diste por medio de su sangre vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú dirijas en esta hora esta meditación y que tú nos permitas, Señor, a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, que aprendamos y nos quitemos el miedo de hablar de tu palabra,
de hablar y de anunciar las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, de los versículos del 16 al 23, cómo comparte él las buenas nuevas de salvación en medio de las situaciones sociales y religiosas que se viven en esa época. Vamos a ver 3 puntos que él empleó. El primer punto: él anuncia el Evangelio, no para gloriarse, mas sin embargo dice: ¡ay de mí si no lo hago! Para él era un privilegio el predicar el Evangelio, pero no lo hacía para ganar gloria, para ganar un reconocimiento. Lo hacía para dar a conocer las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más sin embargo, él sentía una carga, decía él: ¡ay de mí si no lo hago! El segundo punto: el hacerlo de buena voluntad. Cuando hacemos esto de buena voluntad, trae una recompensa, que es una corona incorruptible. No lo debemos hacer por un salario, no lo debemos hacer por fama, no lo debemos hacer por ninguna otra circunstancia. Lo tenemos que hacer de buena voluntad. Y Dios nos va a dar una corona incorruptible. El tercer punto son estrategias que utiliza el apóstol Pablo. La primera dice: siendo libre, se hizo siervo para ganar a mayor número. Él tenía un propósito y él bajaba todas las condiciones que había en ese momento. Por eso es que él dice y anuncia que siendo libre, él se hizo siervo o esclavo con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El ganar el mayor número de almas. La segunda estrategia dice el apóstol Pablo: fui a los judíos para ganar a los judíos, sin sujetarme a la ley de los judíos, solamente sujetarme a la ley de Cristo. Él utilizaba todas las circunstancias, hermanos, y él, siendo judío, fue a los judíos, pero su enseñanza era sujetarse a la ley de Cristo. Pero también utilizó otra estrategia y dice que siendo débil, se hizo débil para ganar ¿a quiénes? A los débiles. El apóstol Pablo utilizó estrategias y usó puntos, el cual nos los comparte en la primera carta a los Corintios. Pero también hace una analogía de los que corren en el estadio. Pues él estaba predicando, recordemos, ¿a quiénes? A los griegos. Y es bueno recordar que los griegos tenían juegos deportivos que eran conocidos como los panhelénicos u olímpicos, y daban inicio con el encendido del fuego durante un culto a Zeus. Costumbre que en la actualidad se continúa haciendo. Y él hacía analogías de correr en el estadio y decía que no solamente se corría por correr, sino que corría él para ganar. Y él nos estaba diciendo que teníamos que desarrollar esta situación y esta mentalidad de que tenemos que predicar el Evangelio para ganar almas, no para intentar a ver qué pasa, para ganar almas. El otro problema que enfrentaba el apóstol Pablo en Grecia era el de debatir cuestiones filosóficas del momento, como lo menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, de los versículos 16 al 23, donde narra cómo su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría y discutía con los judíos y piadosos, y en la plaza con algunos filósofos de los epicúreos y estoicos. Recordemos que el estoicismo y el epicureísmo son doctrinas que se proponen alcanzar la felicidad. El primero, a través del dominio de las pasiones que perturban la vida.
y el segundo mediante el equilibrio de los placeres en función del bienestar del cuerpo y de la mente. Y entre ellos se preguntaban, ¿qué querrá decir este palabrero? Refiriéndose así del apóstol Pablo. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Pero lo que el apóstol hacía era predicar el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y ellos mismos lo llevaron al Areópago y decían que querían escuchar cuál era esa nueva enseñanza que él hablaba. Pues los atenienses y los extranjeros les interesaba oír cosas nuevas. Y el apóstol Pablo, poniéndose en pie, les dijo, observo que son muy religiosos y he visto sus santuarios. Y él aprovecha esta ocasión para decirles que halló un altar con una inscripción, la cual decía, al Dios no conocido. Y él aprovecha esa oportunidad para testificar. Y él dice que es al cual él predica, a ese Dios del cual él habla, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, y que de una sangre ha hecho el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios. Con ese propósito, para que busquen a Dios. Y Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y por lo cual somos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos griegos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto en otra ocasión. Pero lo maravilloso es que el apóstol no se dio por vencido ni decayó ante estas burlas. Lo hermoso es de que algunos creyeron a su anuncio. Mis amados hermanos, es tiempo de ponernos a reflexionar. ¿Cómo es nuestra manera de predicar el Evangelio en un mundo idólatra? ¿O tan solo vivimos dentro de este mundo sin aprovechar la oportunidad de predicar? ¿Qué hacemos como padres cuando le piden a nuestros hijos que participen en la escuela, en la celebración del culto a los muertos? ¿Tomamos una postura como creyentes, como cristianos? ¿O nos olvidamos y participamos de esas actividades? ¿Qué hacemos? ¿Cómo testificamos cuando conocemos gente que adora a la Santa Muerte? Les hablamos del Evangelio de Jesucristo. Les decimos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Preguntémonos, hermanos, si en este mundo lleno de idolatría anunciamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra postura, hermanos? Vivimos en un mundo en el cual la misma situación que le pasó al apóstol Pablo en diferentes circunstancias, en nuestro país y en esta actualidad, a nosotros nos toca vivir otras circunstancias de idolatría. ¿Nos importa mucho que se burlen de nosotros? ¿O hacemos como el apóstol? Predicamos sin importarnos que se burlen. Y Dios va a llamar gente que se convierta por medio de nuestra palabra, anunciada a través del Espíritu Santo que hable a través de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque te hemos conocido y hemos reconocido a tu Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos permites, y tú nos dices, Señor, que nuestra misión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Te pedimos, Señor, que tú nos uses como creyentes, como cristianos verdaderos, Señor,
que no nos intimidemos ante las situaciones del mundo, Señor, ante maestros, en las escuelas, en la calle, en los trabajos, Señor, que pongamos nuestra declaratoria de fe en cualquier circunstancia, pero sobre todo, Señor, que hablemos de ti, que anunciemos ese evangelio, Señor, de Jesucristo, de anunciar las buenas nuevas de salvación que hay en ti. Bendito Padre Celestial, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos uses. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis amados hermanos, tenemos una misión que cumplir. Hagámosla con gozo. Dios les bendiga.